Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ha llegado la hora, amados hermanos, de escuchar palabra de Dios. En esta noche está encargado de la palabra nuestro hermano Pastor Leonel González de la iglesia Jesucristo Adonai. Por lo tanto, yo le invito a que usted preste atención para que se lleve esa y agarre esta bendición maravillosa del Señor. Así que vamos adelante en el nombre de Jesús. Estás escuchando la palabra de Dios. Estás escuchando Radio Pan de Vida. Buenas noches. Estamos aquí reunidos en la emisora Pan de Vida. Agradecido de Dios por la invitación y mi nombre es el Pastor Leonel González. Vamos en esta noche a estar tratando un tema bien interesante y esperando en Dios que sea de provecho para todos los que nos escuchan en los diferentes países que en este momento están conectados. Bendecido al Pastor Gregorio Frontado por la invitación y esperemos en Dios que sea de provecho. Quiero, para aprovechar el tiempo, que voy a estar dándole una cita en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 7, verso 7. Vamos a leer. Estamos en la compañía de unos hermanos ministros del Señor que también nos están acompañando y que Dios pueda esta noche enseñarnos. La idea es que aprendamos. Dice así el texto, en el nombre de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, este texto que acabamos de leer, vamos a enfocarnos en la parte más que todo devocional, pero con la acción. Y bueno, le he puesto el título de la fusión, oración y acción. La fusión, oración y acción. Entonces, la coyuntura espiritual que estamos viviendo en este tiempo es fuerte, ¿verdad?, en nuestro país, pero la iglesia tiene siempre ese llamado de esperanza y de motivación siempre en Dios. Y algo que he podido comprender, que nosotros tenemos que siempre mantener ese equilibrio que tenemos en el ejemplo máximo que fue nuestro Señor Jesucristo. Vemos claramente en la Escritura cómo el Señor siempre dio prioridad a la vida devocional, a la vida de adoración. Pero también vemos cómo Él nunca se quedó allí, sino que tuvo ese balance perfecto entre la oración y la acción. Nosotros tenemos siempre que avanzar hacia el empirismo también, el empirismo cristiano, esa vida de piedad que es el cristianismo práctico. Entonces, muy importante esto, el balance correcto entre la oración y la acción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Que nos inclinamos mucho hacia un lado de la balanza. Nos quedamos con aquella pasividad pseudo-cristiana espiritual porque realmente no es lo adecuado, no es lo correcto. Y tendemos a quedarnos solo en la liturgia, tendemos a quedarnos solo en lo básico de la oración. Entonces, Dios nos ayude a entender a la iglesia de este tiempo que tenemos que avanzar al empirismo, ir a la acción, esa actitud adecuada, ese balance para no quedarnos atrasados. Entonces, fíjense algo. La oración, la devoción, enfocándonos en este tema específicamente en la parte, o sea, trascendiendo de lo espiritual a lo actitudinal, esa parte empírica, porque verdaderamente que la sociedad requiere la presencia de la iglesia. Entonces, avancemos de lo devocional a lo actitudinal. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra vida espiritual, tenemos nuestra vida personal, nuestra vida social, tenemos también la vida ministerial, y nosotros siempre lo más importante es poner todo en manos de Dios. Todos los proyectos que tengamos integralmente en el área que sea de nuestra vida,
tenemos que ponerlo en oración en manos del Señor. Para eso vamos a la oración, para elevarnos al trono de la gracia y presentar allí nuestras peticiones. Recuerdo que en este caso estamos hablando de la oración de petición, ya no lo devocional porque eso es lo primero, pero aquí en el texto que leímos en Mateo 7, versículo 7, Jesucristo hace el énfasis sobre todo es en la oración de petición, no en otro tipo de oración. Entonces, una vez que ya hacemos nuestras peticiones, no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos allí. A veces hay esa tendencia de esa pasividad, quedarse en oración, ayuno, devoción, no. Trascendemos entonces, ¿verdad? Entonces el Señor específicamente aquí hace énfasis en oración de petición, sea cual sea el área de nuestra vida. Entonces vamos y tomamos a la acción, vamos y vamos al campo de batalla. Por ejemplo, yo hablo mucho en mis conferencias cuando hablo de identidad y posición. Siempre tengo que la parte final hablar de posesión y hablar de conquista, de alcance, porque a veces tenemos mucha identidad y mucha posición, pero nada de frutos y nada de práctica. Debe ser un balance y un equilibrio perfecto. Entonces, una vez que el Señor plantea la parte de peticiones, vemos a un Cristo que salía, vemos a un Cristo abocado a la necesidad, ministrando a diestra y a siniestra. Y nos dejó ejemplo a nosotros como iglesia. Entonces mi llamado de atención es ese, que no nos quedemos en esa pasividad. Sabemos que no podemos tampoco desesperarnos, no podemos tampoco andar en diligencia, ocupados. Se ha dicho mucho que a veces estamos tan ocupados en la iglesia del Señor, que nos olvidamos mucho del dueño de la iglesia, que es el Señor. A veces estamos absorbidos en diligencias, en logísticas, en trámites burocráticos para la obra de Dios, que descuidamos al Dios de la obra, que es el primero que tenemos que rendir, dar cuenta y siempre rendir pleitesía. Pero sí, mis hermanos, es necesario ese complemento adecuado, ese complemento para que la iglesia pueda avanzar en frutos, en obras, en conquista y en logros. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a mantener ese equilibrio perfecto. El Espíritu Santo, para eso está la comunión con Dios. Para eso es necesario que estemos conectados. La palabra enseña claramente que Él hará conocer sus caminos, sus pactos a los que tenemos intimidad con Él. Entonces, muy importante la intimidad, la comunión, la devoción y esa misma gracia que nos llena, que nos abraza en comunión, esa gracia se extiende para capacitarnos, para hacernos aptos, para dar frutos y preparados para toda buena obra. La iglesia de Dios va a ver su conquista plena y completa cuando entendamos y comprendamos que solamente una iglesia activa, una iglesia actitudinal, una iglesia empírica es la que va a ver muchos logros, muchos frutos. Entonces, esperemos en el Señor que esta noche podamos aceptar esta cápsula, este rema, este código que Dios nos está dando de poder balancear adecuadamente la oración y la acción. También les decía temprano que nosotros, usted sabe que sabemos todos que nuestras traducciones más contemporáneas, el español, el mismo inglés, el castellano, no recoge completo la expresión de los idiomas originales de la Biblia. Muchas veces cuando vemos esa errática pasividad en los asuntos espirituales de Dios, porque a veces los conceptos tradicionales no alcanzan en etimología lo que de verdad es. Y yo sí enseño mucho sobre la palabra paciencia, porque a veces tendemos que, oramos y espero en Dios. Espero que sea Dios que haga todo. Creemos que Dios va a hacer todo. Entonces, la palabra paciencia como un fruto del Espíritu, tenemos que echar mano a eso y verdaderamente tener una verdadera paciencia. Ahora, cuando vamos a la palabra paciencia que el Nuevo Testamento usa en griego, es upomoné. Upomoné.
Y esta palabra en su etimología implica no la pasividad occidental tradicional, sino acción. Acción en medio de las crisis, de las pruebas, de los problemas. Avanzar. Paciencia como una actitud espiritual en el corazón. No desesperarnos, no angustiarnos, pero en ese proceso resistimos estoicamente hasta vencer. Eso implica en su etimología la palabra griega upomoné, que traduce paciencia en la Biblia. Así que cuidado con este dato importante. No pensar que pedimos, entonces me quedo con aquella paciencia que es muy distinto a pasividad. Paciencia bíblica no es la pasividad tradicional que a veces tenemos los cristianos. Entonces, pero tampoco es bueno el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo es que entonces nos desesperamos, nos angustiamos, comenzamos a abrir cualquier puerta que se nos presenta, y eso es otro error. Por eso vuelvo y repito, hablamos de una paciencia bíblica, no pasividad, una paciencia que tú vas a descansar en Dios, tú vas a estar tranquilo, pero al mismo tiempo vas a hacer tus diligencias, vas a ser diligente, vas a ser activo, vas a ser proactivo, pero descansando en Dios, no desesperarte, porque entonces eso también sería falta de fe. Fíjense que los dos extremos no son buenos, y repito, el ejemplo por excelencia lo vemos en el Señor Jesucristo y en el mismo apóstol San Pablo. Hombres llenos de gracia, hombres dependiendo de Dios, pero a la vez actuando, pero a la vez yendo al sitio, al campo de batalla. Sabemos todos que en la Biblia tenemos muchos dones espirituales, muchos dones son, por supuesto, para emplearlos dentro de la iglesia. Pero hay otra cantidad de dones que son para desempeñarlos fuera de la iglesia, en la sociedad. No hacemos nada con usar solamente los dones para nosotros en la iglesia, ministrarnos a nosotros mismos, que es bueno y es importante, pero hay otra cantidad de dones que Dios nos los dio, pero para llevarlos y para compartirlos y para influenciar la sociedad y este mundo que tanto nos necesita. Es tiempo de salir de las cuatro paredes de la iglesia. La iglesia es el cuartel general donde nos preparamos, nos capacitamos, allí de verdad nos llenamos de Dios, pero toda esa llenura es para salir afuera y llevarla, sobre todo para ganar almas para el reino de Dios, sobre todo para la salvación de las almas. Y aquí entramos en un tema de cómo podemos nosotros desenvolvernos en la sociedad. Sabemos que claramente que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos va a llenar, nos va a capacitar. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros para llenarnos, para prepararnos, para capacitarnos, entonces dice que nosotros debemos salir para dar testimonio de Cristo, o sea, para predicar las virtudes de Cristo, para que, como dice el apóstol Pablo, dice claramente que el Evangelio es poder de Dios para salvación, imperativamente para salvación. Erróneamente se ha creído que el Espíritu Santo es para una cantidad de cosas que no son bíblicas. Por supuesto, el Espíritu Santo nos usa en muchas áreas, pero primordialmente la llenura del Espíritu Santo es para que las almas se salven, no para tonterías, no para cosas que no edifican, sino principalmente para que las almas se salven. De ahí en adelante viene una serie de actividades y cosas que podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, pero primordialmente es para la salvación de las almas. Y así puedo indicarles que en cualquier área de nuestra vida, en la parte también personal, porque si es cierto que somos espirituales, tenemos una vida personal que atender, no ser negligentes. Muchos somos casados, tenemos profesiones seculares, tenemos actividades sociales, porque la idea no es solamente convertirnos en personajes espiritualoides o espiritualizar todo y pensar que andamos en una burbuja evangélica y eso nos limita. No, hermano, tenemos una vida personal, una vida social. Qué bello por el ministerio y lo hacemos con excelencia y calidad, pero tenemos una vida personal que atender, tenemos una vida social, somos luz para el mundo. Esa luz no se puede esconder debajo de una mesa. La luz tenemos que sacarla, manifestarla, alcanzar una influencia plena como Dios ha querido. Y en este
caso de la influencia y el impacto para el mundo, también a veces, haciendo una autocrítica, nos hemos quedado cortos. Tenemos que concientizarnos en este tiempo. Y aquí entramos en la parte de empoderamiento, alcance, conquista. Pasar de la identidad, del formalismo, de la identidad y a la conquista, al logro, al alcance. La iglesia tiene que estar enfocada, sobre todo en este tiempo, cuando vemos cumplimiento de profecías por doquier, los exégetas, vemos como los teólogos, los exégetas muchos muy nombrados, ellos coinciden en que como nunca antes estamos viendo el cumplimiento de profecías para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos debería llamar la atención a que el rol de la iglesia en este tiempo debe ser evangelístico, o sea, la evangelización al máximo, en su máximo esplendor, porque es el último tiempo. Y lo importante aquí no es que nuestros nombres crezcan, nuestra fama, nuestro desenvolvimiento, desempeño personal como iglesia local o como denominación. Aquí el protagonista grande es el Señor Jesucristo y su función principal en nosotros es que las almas se salven. Para eso Él vino, primordialmente para eso, para que se salve la mayor cantidad de almas posible. Y en esta actividad la iglesia tenemos un rol protagónico. Es tiempo, iglesia, de dejarnos de formalismo, de liturgias estériles, de tonterías y de cosas que no edifican. A veces se pierde tanto tiempo contendiendo por dogmas, por paradigmas evangélicos y sectarios y tantas cosas. Entonces el tiempo es del aprovechamiento. Seamos astutos espiritualmente, seamos inteligentes en lo espiritual. Vamos a ser provechosos, vamos a ser de provecho, vamos a ser actores principales, vamos a dejar las gradas, vamos a dejar la pasividad, vamos a dejar esa devoción estéril y pasar al campo más activo, porque las cartas están echadas. Levantemos la mirada, veamos hacia los campos y nos daremos cuenta que la mies ya está madura. Hay mucha necesidad, sobre todo ahorita en nuestro país Venezuela, hay mucha necesidad espiritual, hay mucha necesidad moral, hay mucha necesidad en la salud, en lo económico y tantas cosas, y la gente anda como ovejas desoladas, perdidas, descarriadas, buscando un pastor, buscando ese líder, esa iglesia que pueda abrirle sus manos, mostrar el amor de Dios. Así que, mis hermanos, para redondear la idea, verdaderamente queremos que captemos y entendamos que es necesario balancear nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de petición, de liturgia cristiana, balancearla y llevarla a un nivel máximo de actividad, un nivel máximo de proactividad, verdadero cristianismo eficaz, evangelio eficiente, donde veamos frutos. El mundo necesita ver frutos. El mundo se convence mucho por los frutos, por las obras, por el desenvolvimiento. Vivimos en un mundo competitivo, vivimos en un mundo en el siglo XXI, en este posmodernismo, donde para la gente es muy importante las imágenes, los hechos, los resultados de calidad. Pues para eso nosotros tenemos el mejor maestro, para eso nosotros tenemos el rey, el maestro por excelencia, que nos capacita, que nos da directrices, que nos dirige y nos enseña muy bien para que nosotros, sus hijos, sus siervos, sus ministros, estemos a la altura de las circunstancias. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué dudar, no tenemos por qué doblegarnos ante las situaciones tan duras que vive nuestro país. Nosotros podemos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos la unción, tenemos la gracia, tenemos el Espíritu Santo, porque somos templos y morada del Espíritu Santo. Y tenemos que tener esa seguridad que donde Dios nos lleve, donde Dios nos abra puerta, ahí Dios nos va a dar la victoria. Particularmente agradezco a Dios. Los que me conocen saben que aparte de líder cristiano, también me gusta mucho influenciar a la sociedad. Trabajo y comparto con muchas instituciones seculares, con personas seculares que no conocen de Dios y no tienen a Dios
porque me interesa mucho más, aparte de atender la iglesia, me interesa llevar la luz de Dios donde las personas, a esas personas que no tienen acceso al evangelio, a la predicación. Entonces es necesario influenciar de forma integral la sociedad. Llegó el tiempo que la iglesia entienda que no es para estar limitada, cerrada en dogmatismo. La iglesia del siglo XXI, ante la inminente venida de Cristo, tiene que captar, enfocarse y entender la labor social, el impacto y la influencia que podemos y que vamos a ocasionar y a originar aquí en nuestro país. Venezuela ya está en una transición. Venezuela ya se comienzan a ver los primeros rayos de luz. Venezuela está en una transición porque ya viene la etapa de oro de Venezuela. Viene el tiempo donde Venezuela, y esto es pronto, porque lo ha dicho Dios a través de sus siervos los profetas. Y creamos a los profetas y seremos prosperados. Creemos y sabemos que ya Venezuela muy pronto será levantada, restaurada. Viene el tiempo de la restitución divina para Venezuela. Venezuela se va a levantar pronto, no como antes, sino muchísimo mejor que antes, con más luz, con más gloria, con más espiritualidad cristiana. Venezuela se va a convertir en esa Jerusalén espiritual, con un avivamiento impresionante, porque en esta crisis Dios nos está capacitando. Muchos decidimos quedarnos en nuestro país para trabajar, para luchar, y hemos visto un avivamiento, hemos visto que en el dolor y en la tristeza mucha gente se ha refugiado en la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia tiene que entender, repito, el rol protagónico, el rol proactivo en cuanto a lo espiritual, a lo moral y también a lo social, porque hay mucha necesidad en todas las áreas. Entonces, que Dios nos ayude para que las personas consigan en su iglesia esa necesidad, esa solvencia a diferentes necesidades. Entonces, qué bueno que hoy hemos aprendido sobre este tema. Espero que haya sido de provecho, porque es un tema que a mí me ha servido mucho. Es un tema que he predicado en otras iglesias, es un tema que he predicado en la iglesia, porque me llama la atención eso, esa pasividad que a veces caemos, que no es correcta, que nos limita. Entonces, oración y acción, devoción y proactividad. Avancemos, superemos la parte litúrgica y entremos al campo de batalla como guerreros, como conquistadores, porque Venezuela y todos los países vamos a ver la gloria de Dios. No solo Venezuela, todos los países donde nos están escuchando, Dios está capacitando a su iglesia para pasar de la pasividad a la proactividad efectiva cristiana. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, agradecido de Dios con mi hermano Pastor Gregorio Frontado, la emisora que está llevando adelante, tiene su audiencia, ¿verdad?, nacional e internacional, y sé que Dios va a hacer cosas grandes con esta emisora, con este ministerio, y bueno, y más adelante, si tengo la oportunidad, compartiremos otro tema de provecho y de bendición, a lo mejor ya más teológico y más extenso, con la ayuda de nuestro Dios. Dios nos bendiga, amén. Buenas noches, y nos escuchamos pronto. Bendecidos, amén, en Cristo. Gloria a Dios. Gracias, hermano Leonel, el pastor Leonel González. Gloria a Dios. Una pequeña reflexión que nos trajo esta noche. Muy bien, muy bien. Dios te bendiga, pastor Leonel González, y a la iglesia Jesucristo Adonai. De verdad, esto es una bendición, y esperamos que pronto nuestro hermano nos traiga otro estudio, ¿verdad? Un poco más, mi hermano va a venir un poco más preparado, o sea, como, claro, estuvo preparado por lo que dijo hoy, ¿no? Sino yo me explico a un estudio más profundo, es la palabra, un estudio más profundo, porque nuestro hermano es estudioso de la palabra. Nuestro hermano le encanta estudiar las escrituras y a profundidad. Y esperamos en el Señor que nuestro hermano nos traiga pronto un estudio bíblico para pasarlo un domingo en una escuela dominical, prácticamente un estudio bíblico de noche aquí en Radio Online Pan de Vida, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén, así es, gloria a Dios, qué bendición poder compartir el día de hoy con nuestro hermano Pastor Leonel González de la iglesia Jesucristo Adonai. Qué bendición, bendecimos